¡Hey! En este video vamos a sentar en esta silla a una profesora de español como segunda lengua y le vamos a preguntar ¿cuánto hace que está enseñando? ¿De qué nacionalidades son sus alumnos? ¿Qué edades tienen? También, ¿qué son los Super 7? Verbos esenciales. Además, ¿qué comparación nos puede hacer la profe entre la forma de hablar de Argentina y la de otras regiones? Fiaca, laburar, morfar. ¿Quién habla así? Si todavía no te suscribiste, hace clic en suscribirse para no perderte los próximos videos y seguir mejorando tu español con nosotros. Para todos los que quieren aprender español, trajimos al canal a una profesora de español que hace muchos años que enseña a alumnos de distintas lenguas. Primero, lo primero, ¿cuál es tu nombre? Hola, me llamo Victoria Gibson. ¿Qué más? Contanos sobre el tipo de alumnos que tenés y cuánto hace que estás enseñando español. Bueno, yo estoy enseñando español hace más de 15 años. Yo soy argentina, nací en Buenos Aires y me crié en Buenos Aires y vine a los Estados Unidos hace 20 años y descubrí que hay muchas personas que quieren estudiar español aquí, no solamente americanos, sino gente de todas las nacionalidades que viven en los Estados Unidos. Algunas de estas nacionalidades, ¿cuáles son? Coreanos, alemanes, ingleses. ¿Y qué edad tienen tus alumnos? Generalmente enseño empezando por una edad muy temprana, a los 3 años. Tengo alumnos que tienen 3 años, desde 3 años hasta 80 años. Entonces enseño todas las edades. ¿Y estos alumnos de 80 años empiezan a aprender el español ahora o lo están mejorando? Generalmente ellos estudiaron español cuando eran jóvenes y ahora tienen tiempo y dinero para viajar y cuando viajan quieren usar el español que aprendieron cuando eran jóvenes. Pero ese español que aprendieron cuando eran jóvenes necesita perfeccionarse, necesita mejorarse. ¿Qué son los Super 7? Generalmente cuando tengo alumnos principiantes que empiezan aprendiendo español, es muy útil comenzar por los verbos esenciales, porque el español tiene demasiadas conjugaciones y a veces esto confunde a los estudiantes. Entonces me gusta empezar por 7 verbos esenciales. Es el corazón del idioma. Entonces empezamos por el verbo ser y estar, que generalmente les cuesta bastante porque ellos están acostumbrados a que haya solamente un verbo, ser. Pero en español tenemos 2, tenemos ser y estar. En inglés, por ejemplo, tienen un verbo que es el to be, pero en español tenemos 2. Entonces practicamos mucho y es un verbo esencial porque decimos quiénes somos o dónde estamos, ¿sí? Entonces, ser y estar son los 2 primeros. Luego, los otros verbos que ayudan mucho a expresarse a los estudiantes son tengo y quiero, o tener y querer. Entonces ya tenemos 4, ser, estar, tener y querer. Y luego practicamos también el verbo haber, pero con la expresión hay. H-A-Y. Y ese es un verbo muy útil porque se puede expresar la existencia de cualquier cosa, ¿sí? Hay 5 dedos, o hay una silla, hay una profesora,
Y no importa si es 1, 2 o 3, siempre es hay. Y luego también usamos el me gusta. El me gusta, te gusta, porque es una forma fácil de expresar preferencia por algo. ¿Qué comparación podrías hacer entre el español de Argentina y el español que se habla en otros países de Latinoamérica o de España? Si quiero decir, no tengo ganas de hacer algo, en vez de decir tengo fiaca, que es lo que diríamos en Argentina, cuando uno se siente con flojera, digo, no tengo ganas de hacer esto, o no, prefiero hacer otra cosa, en vez de decir, tengo fiaca. Porque si digo tengo fiaca y les enseño a mis alumnos tengo fiaca, y ellos lo dicen en otro país, no les van a entender, porque ellos usan otra expresión, como tengo flojera, ¿no? Entonces tengo que monitorear bastante el uso de mi español en mis clases para no caer en las expresiones más informales que usamos en Argentina. El español argentino ha sido matizado con mucho vocabulario italiano. Entonces tenemos palabras, por ejemplo, en vez de trabajar decimos laburar, viene de laborar en italiano. O en vez de comer decimos morfar. Pero ahora, esa palabra no es una palabra neutra, es una palabra mucho más informal, que se usa en el día a día entre amigos. Mi sensación del español argentino es que es mucho más informal, o suena más informal, que el español de otros países hispanos. Creo que el uso del vos le agrega un nivel de informalidad al idioma español argentino. Yo tengo la misma sensación, pero no se deberá no al idioma, al uso del vos o el tú, sino a que los argentinos somos más informales. Rara vez usamos usted. ¿Cómo estás? No ¿cómo estás, señora? La mayoría de tus estudiantes son hablantes de inglés. Presumo que sí porque estás viviendo en Estados Unidos. Exactamente, sí. La mayoría tienen inglés como primer idioma. Tomando en cuenta esto que acabas de decir, que tienen inglés como primer idioma, ¿cuáles son las dificultades más comunes para un hablante de inglés cuando quiere aprender el español? Bueno, la dificultad mayor es el habla, es la producción de los sonidos en español. Y eso creo que tiene que ver con la pronunciación. La pronunciación y la fonética en español es bastante diferente que la pronunciación en inglés. Y esto creo que se debe a que el foco del habla en español son las vocales y no las consonantes. Y en inglés es al revés. Las estrellas del show son las consonantes y las vocales las minimizan. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos que en español, si quieren hablar bien en español, deben concentrarse en las vocales y resaltar las vocales y suavizar las consonantes. Ese es el consejo que siempre les doy y hacemos muchos ejercicios en clase para practicar ese concepto. ¿Y hay alguna otra dificultad que sea tan importante como esta? Sí, los verbos y las conjugaciones siempre los vuelven locos. Yo siempre les digo que el foco del aprendizaje de español no debe ser la gramática. Que la gramática existe y hay un lugar para la gramática, pero siempre empezamos con la expresión, que el lenguaje es una herramienta y un vehículo para expresarse. Entonces, siempre empezamos con el habla, con la conversación, incluso con los principiantes, con conceptos muy básicos. Y luego, cuando sale un tema gramatical, hacemos como un destello de gramática, pero no hacemos la gramática el foco, para que no se sientan sobrecolmados con tantas conjugaciones verbales.
Me contaste que algunos de tus alumnos, gente de más edad, se jubila, quiere viajar, piensa en viajar a países donde se habla español y se da cuenta que no sabe nada de español. Entonces va a tomar clases con Victoria y esta gente, ¿cuánto tiempo antes necesita empezar a estudiar español y con qué intensidad debe estudiarlo para que cuando haga su viaje tenga algunos rudimentos, los rudimentos mínimos para manejarse en este idioma que para ellos es nuevo? Buena pregunta, muy buena pregunta. Es una pregunta muy buscada también. Generalmente quieren poder hablar español ya, ahora mismo. Y eso no ocurre nunca. Entonces, lo que hacemos mucho es, les doy frases muy cortitas que ellos puedan pronunciar en una conversación con alguien en el país donde viajan, porque en el momento que para el momento que ellos viajan, ellos entienden mucho, pero les cuesta o no pueden interactuar o dialogar un diálogo extenso. Entonces les enseño frases cortitas como por ejemplo, estoy de acuerdo. Esa es una de las favoritas. O no estoy de acuerdo. Yo siempre les digo, digan estoy de acuerdo porque no les preguntan. En cambio, si dicen no estoy de acuerdo, les preguntan por qué. Y ahí tienen que hablar más. Pero bueno, ese tipo de frases o no entiendo o puedes repetir, por favor. Siempre les doy frases útiles cortas que ellos puedan mechar o meter en la conversación o en la interacción con un nativo del lugar a donde viajan. Y mucha paciencia porque van a entender mucho más de lo que pueden producir o hablar. Entonces es mejor para hablar un idioma nuevo estar siempre de acuerdo. Tienes razón, esa es otra, tienes razón. Bueno, muchas gracias por haberte prestado esta entrevista y esperamos que vengan muchas preguntas de quienes están viendo el video. Sí, por favor, me encantan las preguntas y estoy acá para responderlas. Y es todo por el momento. No. Te cuento cuál era el séptimo de los Super 7. Poder. Verbo poder. Dice la profe que el verbo poder... El verbo poder es útil para hacer pedidos y expresar necesidades. Eso dice la profe. Verbo poder. Ejemplos. Un ejemplo al azar, a ver qué se me ocurre. En una pregunta. ¿Te podés suscribir? Otro ejemplo al azar. Una afirmación para variar. Sí, podés suscribirte. Tú puedes, él puede, nosotros podemos, ustedes pueden, ellos pueden, tú puedes. Vos podés en Argentina. Vos podés vernos en el próximo video. Soy Daniel y te espero.